Mis ojos, ¿cómo están? Y sí, en algunas partes de la India las personas no tienen apellido. Yo soy Patricia Reddy, bienvenidos a mi canal. Antes de comenzar, no olvides suscribirte y darle a la campanita para recibir notificaciones de cuando suba un video. Como voy a hablarles de la estructura de los nombres y apellidos de la India, antes me gustaría comentarles alguna información sobre los orígenes de los apellidos y posteriormente de los apellidos en la India. Si bien el uso de nombres de pila para identificar individuos está atestiguado en los registros históricos más antiguos, el advenimiento de los apellidos es un fenómeno relativamente reciente. En China, según la leyenda, los apellidos comenzaron con el emperador Fuji en el año 2852 a.C. Su administración estandarizó el sistema de nombres para facilitar la toma de censos y hacer uso de la información. ¡Qué inteligente! Originalmente, los apellidos chinos se derivaban matrilinealmente, o sea que se heredaban de la madre, aunque para la época de la dinastía Shang, en 1600 a.C., se habían convertido en patrilineales, o sea que se heredaban del padre como lo hacemos actualmente. En Japón, los apellidos eran poco comunes, excepto entre la aristocracia. O sea, solo los ricos tenían apellido. Y en la antigua Grecia, durante algunos periodos, la identificación formal incluía comúnmente el lugar de origen. En Irlanda, por ejemplo, el uso de apellidos tiene una historia muy antigua. Irlanda fue el primer país de Europa en utilizar apellidos fijos en el año 916. En Inglaterra, la evidencia indica que los apellidos se adoptaron por primera vez entre la nobleza feudal y se extendieron lentamente a otras partes de la sociedad. Algunos de los primeros nobles normandos que llegaron a Inglaterra durante la conquista normanda, que fue esta invasión y ocupación de Inglaterra en el siglo XI por un ejército formado por normandos, bretones, flamencos y franceses. Estas personas se diferenciaron colocando la palabra de antes del nombre de su pueblo en Francia. Por ejemplo, si yo era del pueblo de Valle Verde, pues yo era Patricia de Valle Verde, por ser mi pueblo. Esto se le conoce como un apellido territorial, una consecuencia de la propiedad de la tierra feudal. Los apellidos eran poco comunes antes del siglo XII y todavía algo raros en el siglo XIII. La mayoría de los apellidos europeos eran originalmente ocupacionales o de ubicación y servían para distinguir a una persona de otra. En la España medieval se utilizó un sistema patronímico, o sea, por ejemplo, Álvaro, el hijo de Rodrigo, se llamaría Álvaro Rodríguez porque es de Rodrigo, y su hijo no se llamaría Juan Rodríguez, sino se llamaría Juan Álvarez porque es el hijo de Álvaro. Muchos de estos patrones se convirtieron en apellidos y son algunos de los nombres más comunes en el mundo de habla hispana. Otras fuentes de apellidos son la apariencia personal o el hábito. Por ejemplo, si tú eras delgado, entonces tu apellido era Delgado. Si eras moreno, te identificaban como un señor moreno, ¿no? Entonces ese fue tu apellido Moreno. O de acuerdo a tu ocupación, si eras molinero, zapatero, etc. ¿Te está gustando el video? Pues dale like, y para más videos relacionados a la India, dale click a este link. Ahora vamos con los apellidos de la India. Los apellidos de la India, particularmente los hindús, se derivan de la misma religión, la ocupación y la región, al igual que otras nacionalidades. Pero con la diferencia que aún hoy en día podrías reconocer mucha información con tan solo saber el apellido de la familia india. Esto pues debido a que en otros países los apellidos fueron cambiando de generación en generación. Esto no facilita la información de los ancestros de estas personas. Mientras que en India es un país que, digamos, se ha quedado un tanto atrapado en el tiempo. Esto ha hecho que todavía muchas familias no hayan cambiado sus apellidos o el formato en cómo están compuestos sus nombres. Hay un punto determinante en los apellidos, en estos apellidos indios, que es la casta.
El sistema de castas, el cual determinaba el lugar de una persona en la sociedad, que ahora está prohibido en la India, pero aún se sigue culturalmente. Por ejemplo, Singh, este apellido significa león y generalmente está asociado con la casta guerrera de los Kshatriyas. Sí han visto mucho este apellido, ¿verdad? Singh. Bueno, si bien es cierto, el apellido Singh es utilizado hoy en día por los hombres indios que practicaban el sijismo. Estos hombres con turbante, bueno, que todos se ven guapísimos, bueno, todos estos utilizan el mismo apellido Singh. Esto te está diciendo que estos hombres practican la religión Sikh y esta religión como tal no tiene sistema de castas. Pero la idea de asociar el apellido Singh con la casta es porque Guru Nanak, el fundador del sijismo, era un Khatri y la comunidad Khatri pertenecía a la casta de los Kshatriyas o guerreros. Aunque el apellido Singh se asocia con la religión Sikh, también hay personas de apellido Singh que practican el hinduismo. En el mundo de habla inglesa, el concepto last name se conoce comúnmente como apellido. Si, digamos, hacemos la traducción, podrían ser como último nombre. Por ejemplo, generalmente se coloca al final del nombre completo de una persona, después de cualquier nombre de pila. En muchas partes de Asia, así como en algunas partes de Europa y África también, el apellido se coloca antes del nombre de pila de una persona. India no podría ser la excepción. Les mostraré algunos patrones de los nombres y apellidos en la India. Por ejemplo, los apellidos en el norte de Karnataka se extraen del nombre del lugar, alimentos, vestidos, templos, tipos de personas, ciudades, profesión, etc. Los apellidos provienen de muchas otras fuentes. Los sufijos son utilizados en la India, los cuales nos dan cierta información de la persona. Por ejemplo, Kati como sufijo se usa para soldados, mientras que Karadis está relacionado con el arte popular local. Las personas comerciantes o los que cultivan tradicionalmente podrían tener apellidos como Bastrat, que significa pieza de tela, Kubasar, blusa, o si venden chile, cebolla, ese podría ser su apellido. En ese entonces era lo que tú vendías, era el apellido que fuiste adquiriendo con el tiempo. O por ejemplo, si tenías una casa grande, Dodamani, por ejemplo, era pues la señora que tiene la casa grande o la señora que tiene un tamarindo enfrente de su casa. Ese era el apellido que adquirió con el tiempo. O incluso apellidos súper raros como Roti podría ser tu apellido si la señora era que hacía rotis, entonces decías, esa señora hace rotis. Entonces, ¿cómo le dices? Pues la señora de los rotis, y ese apellido con el tiempo se fue adquiriendo como propio. En Goa, por ejemplo, los Konkani que habitan en Goa y también en las regiones Konkan de Karnataka y Maharashtra son tradicionalmente patriarcales. Muchos de los residentes, originalmente hindús, fueron convertidos al catolicismo por los portugueses. En general, el primer nombre es seguido por el nombre del padre, pero posteriormente, con la llegada de los portugueses, cuando las personas emigraron de sus aldeas ancestrales, se adjuntó un sufijo kar, que significa proveniente de, como nosotros, de Valle Verde, ellos utilizan el kar, seguido del nombre de la aldea. Casi todos los católicos de Konkani tienen apellidos portugueses como Rodríguez, Fernández, Pereira de Sousa, por la misma invasión de estos portugueses. Más o menos el formato, la estructura es así: nombre personal, nombre del padre, después kar y al final el nombre de la aldea. En el norte de la India, por ejemplo, los indios de religión hindú tienen esta estructura. Por ejemplo, nombre personal más seguido del nombre de en medio, que es opcional, y después el apellido. Por ejemplo, Raj Lag Basani. Como los apellidos en la religión hindú denotan a qué casta pertenecen, una persona puede quitarse el apellido por rechazo al sistema de castas y dejarse el nombre de en medio como apellido. Es más o menos así como este ejemplo de Raj Lag Basani sería solamente Raj La y por ende Mr. Lal. En Gujarat,
Los gujaratis, que son hindús, usan nombre personal, después el nombre personal del padre y después el apellido familiar. Los hijos, sean hombre o mujer, igualmente tomarán el nombre del padre como nombre de en medio. Cuando se casa una mujer, deja el nombre de su padre y el apellido familiar y toma el nombre y el apellido del esposo. Por ejemplo, Nita Jayant Patel se casa con Sanjay Bharat Badgama. Ella cambiará su nombre de esta manera: Nita Sanjay Badgama. El hijo de esta pareja puede ser llamado, por ejemplo, Rakesh Sanjay Badgama. En el sur de la India, las personas de los estados del sur de la India como Tamil Nadu, Kerala y Andhra Pradesh generalmente no tienen apellido. La estructura de sus nombres es la siguiente: es nombre del padre más el nombre personal y ya. Ambos hombres y mujeres no tienen apellido, adoptan el nombre del padre por enfrente del suyo. O sea, primero el nombre del padre y luego el nombre personal. También los indios en Tamil a menudo usan la primera letra del nombre del padre como inicial y después el nombre personal. La gente de Tamil que vive fuera de la India usan el nombre personal del padre como apellido y lo ponen después del nombre personal. Cuando una mujer se casa, adopta el nombre personal de su esposo en lugar del de su padre. Por ejemplo, tenemos este. En algunas villas del sur de la India también pueden tener esta estructura: nombre de la villa más el nombre del padre y después el nombre personal. Por ejemplo, este. Los dos primeros nombres es muy común que sean escritos como iniciales, como por ejemplo, también algunos nombres en el sur pueden incluir la casta. Por ejemplo, nombre de la villa, o sea, tu lugar de origen, más tu nombre personal, más la casta de la familia. Por otro lado, los musulmanes en la India tienen esta estructura, muy parecidos a los de Pakistán. Por ejemplo, el nombre religioso más el nombre personal y de ahí el apellido familiar. El nombre en cualquier orden y no siempre se lleva el nombre religioso. Nombres religiones comunes, pues tenemos Abdul, Alá, Ullah, Said, Muhammad, Ahmed, son como los nombres religiosos referentes al Dios, Alá. Por ejemplo, por otro lado tenemos a los que practican el sijismo. La estructura de su nombre son de la siguiente manera: el nombre personal más el nombre religioso y más el apellido familiar. El nombre religioso siempre es Sikh para los que practican el sijismo, y para las mujeres es siempre Kaur. Sin embargo, desde que la religión Sikh se opone a las castas, tradicionalmente no usan su apellido familiar. Es más probable que aparezca solo el nombre personal más el nombre religioso. Para hombres es Singh y para las mujeres es Kaur. Qué complicado esto de los apellidos en la India, ¿no creen? ¿Qué más sabes tú sobre los apellidos? A ver, coméntalo aquí abajo, me gustaría leerte.
Bueno, comunidad de ojos, gracias por verme, por llegar hasta el final. No olvides suscribirte y compartir el video. Gracias por acompañarme. El ojo que tú ves no es ojo porque tú lo veas, es ojo porque él te ve.